Buenas tardes, hermanos, que el Señor les bendiga grandemente en este día. Vamos a continuar con el estudio de la palabra de Dios para esta ocasión. Vamos a pues continuar con este estudio de panorama del Antiguo Testamento. Ya casi vamos terminando. Eh, Espero que les haya sido de mucha bendición. Vamos a orar. Señor y Dios, agradezco en esta eh, tarde por la vida que has concedido a cada uno de nosotros. Gracias, Señor, por tu intervención en nuestras vidas, por estar ahí presente constantemente, por la seguridad que tenemos que tú sigues reinando, que tú no has cambiado, sigues siendo igual de omnipotente, igual de omnipresente. No va a cambiar eso. Te pedimos, Señor, tu bendición en este tiempo, que sea espiritualmente de provecho, que nos animes, que estemos animados a estudiar la palabra de Dios, que nos ayudes a ser disciplinados si ese es nuestro problema. Padre, que tú obres en nuestros corazones. Gracias, Señor, te doy por todas las bendiciones que nos has dado. Pido esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, estábamos viendo ya en el libro de Esdras. Ahí nos encontrábamos, ahí terminamos el día de ayer. Estábamos avanzando por el libro de Esdras y llegamos al comienzo del capítulo 7. La historia aquí ya en el capítulo 7 da un gran salto en el tiempo. Ahora estamos en el año 458 antes de Cristo, casi 60 años después de que el templo ha sido terminado. Allí en capítulo 7, versículos 7 al 9. Aquí el sacerdote Esdras dirige una segunda oleada de exiliados de regreso a Jerusalén. Aprendemos acerca de Esdras en capítulo 7, versículos 9 y 10. Dice que la mano bondadosa de su Dios estaba sobre él, ya que Esdras había dedicado su corazón a estudiar la ley del Señor y a practicarla y a enseñar sus estatutos y ordenanzas en Israel. Aquí podemos aprender una gran lección de Esdras. Observa que él estudia y cumple la palabra del Señor antes de presumir enseñarla. Pero cuando Esdras regresa a la tierra, se da cuenta que muchos judíos se han casado con las naciones, con gente de las naciones paganas vecinas, un pecado grave. Leemos en capítulo 9, versículos 1 al 2, el pueblo de Israel y los sacerdotes y levitas no se han separado de los pueblos de las tierras, de los cananeos, heteos, fereceos, jebuseos, amonitas, moabitas, egipcios y amorreos, y hacen conforme a sus abominaciones, porque han tomado de las hijas de ellos para sí y para sus hijos, y el linaje santo ha sido mezclado con los pueblos de las tierras, y la mano de los príncipes y los gobernantes ha sido la primera en cometer este pecado. ¿Notaste esta referencia al linaje santo? Literalmente, esa palabra para linaje es simiente. Recuerda la promesa de Dios en Génesis 3:15, de que levantará una simiente para aplastar la cabeza de la serpiente. Israel fue el portador de la promesa de la simiente. Si se integraban a la cultura pagana y abandonaban su relación única con el Dios verdadero, estaban en riesgo de perder la promesa. Si Satanás no puede matar al pueblo de Dios a través del exilio, en su lugar tratará de corromperlos. Entonces, ¿qué ocurre? Esdras ora ahí en capítulo 9, versículos 6 al 15, reconociendo el pecado del pueblo y la santidad de Dios. Observa la gravedad de la confesión de Esdras y que también él entiende las consecuencias del pecado. Oh Jehová, Dios de Israel, tú eres justo, puesto que hemos quedado un remanente que ha escapado, como en este día. Henos aquí delante de ti en nuestros delitos, porque no es posible estar en tu presencia a causa de esto. Y en versículo 15. En el capítulo 10, el pueblo se arrepiente y es más que el simple reconocimiento del pecado, sentirse mal. Toman medidas para deshacer su pecado, para restaurar el comportamiento correcto hacia Dios. Trabajan para volver a separarse de las naciones circundantes. La lección principal es que mientras los exiliados han regresado y reconstruido el templo, Dios aún no ha completado su plan de salvación. Ve la oración en Esdras capítulo 9, versículo 8. Y ahora, por un breve momento, ha habido misericordia de parte de Jehová nuestro Dios, para hacer que nos quedase un remanente libre y para darnos un lugar seguro en su santuario, a fin de alumbrar nuestro Dios nuestros ojos y darnos un poco de vida en nuestra servidumbre. El remanente ha regresado, pero es solo un pequeño revivir de la esclavitud. Todo nos hace decir, esto no puede ser todo.
Debe haber más por venir. Lo que nos lleva a Nehemías y a otra fase del restablecimiento del pueblo en la tierra. Casi 100 años después del regreso de los primeros exiliados, los muros de Jerusalén todavía estaban destruidos. Esto significa que el pueblo, el linaje davídico y la adoración liderada por los sacerdotes siguen siendo vulnerables a los enemigos de Israel, tanto militar como moralmente. Entonces, cuando Nehemías, un funcionario del gobierno que sirve a los persas en Susa, se entera de esto, llora y comienza a orar. Lo interesante de su oración en el capítulo 1 es que, al igual que muchas otras oraciones en la Biblia, Nehemías comienza con una confesión de pecados en los versículos 6 y 7. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. En extremo nos hemos corrompido contra ti y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés tu siervo. Y en los versículos 10 al 11, la premisa de su petición sobre la gloria de Dios. Al igual que en tantas otras oraciones que hemos visto, las de Moisés y Daniel, por nombrar solo dos, el objetivo final en la oración es que Él pueda ser glorificado al darnos. En capítulo 2, Nehemías viaja a Jerusalén, aproximadamente una década después de que Esdras regresó. Cuando llega allí, puede convencer al pueblo para que reedifique los muros. Como dato curioso, mira lo que dice en el capítulo 2, versículo 20. El Dios de los cielos, Él nos prosperará y nosotros sus siervos nos levantaremos y edificaremos. Observa que la soberanía divina y la responsabilidad humana están ahí, una al lado de la otra. Ninguna de las dos queda comprometida o ignorada. No es ningún problema para los autores inspirados asociar estas dos grandes doctrinas. Así, aquellos que aman sinceramente la palabra de Dios se exaltan y tiemblan ante su soberanía y viven vidas de responsabilidad moral y rendición de cuentas. Volviendo a nuestra historia, vemos que los judíos experimentan la oposición de sus vecinos. Estos enemigos primero se burlaron de los judíos por emprender una tarea de ingeniería tan difícil y costosa. Vemos ahí en Nehemías capítulo 4, versículos 1 al 3, dice así: Cuando oyó Sanballat que nosotros edificábamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera, e hizo escarnio de los judíos. Y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria y dijo: ¿Qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? ¿Acabarán en un día? ¿Resucitarán de los montones del polvo las piedras que fueron quemadas? Y estaba junto a él Tobías amonita, el cual dijo: Lo que ellos edifican del muro de piedra, si subiera una zorra, lo derribará. Pero cuando el pueblo es fiel y progresa constantemente, la burla de los paganos se convierte en un complot para atacar a los edificadores. Nehemías responde armando a los edificadores. Entonces sus enemigos intentan y fallan socavar a Nehemías personalmente, difamando su reputación, ahí en el capítulo 6. Satanás a veces intentará atacar al pueblo de Dios y especialmente a sus líderes con un ataque frontal y otras veces a través de medios más sutiles. Pero Dios es fiel para proteger a su pueblo independientemente. Nehemías también experimenta oposición desde adentro de Israel, ahí en capítulo 5. Algunos de los edificadores comenzaron a quejarse de que el trabajo era demasiado caro debido a sus modestos medios. Entonces Nehemías convence a los nobles y funcionarios para que dejen de cobrar intereses, lo que permite que la obra continúe. Al final, el pueblo completa el muro alrededor de Jerusalén en menos de un año. Esta sección del texto termina con estas alentadoras palabras en Nehemías capítulo 7, versículo 73. Y habitaron los sacerdotes, los levitas, los porteros, los cantores, los del pueblo, los sirvientes del templo y todo Israel en sus ciudades. Ese regreso al descanso suena similar a los pasajes fundamentales en Josué, cuando los israelitas primero tomaron esa tierra. Realmente es un nuevo comienzo. Entonces, llegamos a la parte a la que todo lo demás nos conduce: el restablecimiento del pacto.
Mira Nehemías capítulo 8, versículo 8. Nehemías 8:8. Y leían en el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Es interesante observar las reacciones del pueblo. Al escuchar la ley leída y expuesta, dice el versículo 6 que gritaron, amén, amén. Pero luego en el versículo 9 dice que lloraron. Se estaban dando cuenta de que habían violado la ley que estaban leyendo. Pero los sacerdotes dijeron al pueblo que no lloraran, sino que celebraran al leer la palabra de Dios. Parece que el pueblo estaba llorando por su pecado con toda razón y luego celebrando correctamente la gracia de Dios en sus vidas. Me pregunto, ¿también tienes profundas reacciones emocionales ante la lectura y la enseñanza de la palabra de Dios? ¿Te hace llorar mientras el peso de tu pecado se hunde? ¿Te da gozo saber que un Dios infinitamente santo daría su propia vida para hacernos santos? Espero que sí. El largo proceso de reedificación y renovación se completa cuando el pueblo se une nuevamente en un pacto con Dios. Ahí en capítulo 10, versículo 29. Capítulo 10, versículo 29. Se reunieron con sus hermanos y sus principales para protestar y jurar que andarían en la ley de Dios, que fue dada por Moisés, siervo de Dios, y que guardarían y cumplirían todos sus mandamientos, decretos y estatutos de Jehová nuestro Señor. El pueblo está en la tierra. El linaje de David vive y por tanto también lo hace la simiente de la mujer. Los sacerdotes están haciendo sacrificios en el altar. El templo es reedificado. Los muros alrededor de Jerusalén están seguros. La ley se lee y explica públicamente y el pueblo renueva formalmente su compromiso con el pacto de Dios. Entonces, ¿esto es lo que hemos estado esperando? Lamentablemente no. Tan pronto el pueblo renueva el pacto, lo quebranta de nuevo. En el capítulo 13 los vemos violando el día de reposo. Y una vez más se casan con personas de las naciones vecinas. Y entonces volvemos a ver este mismo problema otra vez. La ley aún no está escrita en sus corazones. Esta no es la llegada completa del reino de Dios. Este no es el nuevo pacto con corazones nuevos en el cielo nuevo y la tierra nueva. El pecado y la muerte aún reinan. Estamos aquí al final del registro histórico del Antiguo Testamento y el corazón sigue siendo perversamente engañoso sobre todas las cosas y sin cura. ¿Quién puede entenderlo? Una mayor salvación, mayor que el éxodo, mayor que el regreso del exilio, aún debe estar por venir. Un reino mayor, mayor que el de David, mayor que el de Salomón, mayor que Esdras y Nehemías, todavía no llega. Vamos a orar. Señor y Dios, te damos gracias en esta tarde por la vida que nos concedes. Gracias, Señor, porque en Cristo tenemos el Rey perfecto. El Rey que esperaron los antiguos en el Antiguo Testamento llegó. Y no solamente llegó, dio su vida por nosotros, pero no quedó en la tumba. Resucitó al tercer día y nos ha dado salvación, nos ha dado esperanza. Aún sabemos que lo mejor está por venir y que ese mejor es un porvenir seguro. Si hay alguien que nos escucha y aún no tiene la seguridad de pertenecer al reino de Dios, no tiene aún la esperanza verdadera y firme y real de que lo mejor está por venir, que tú, Señor, toques su corazón. Para todos los demás, los que están cansados, los que están desanimados, tristes, en lucha, que tú nos recuerdes constantemente, lo mejor está por venir. Pero lo mejor se basa en que Cristo ya pagó por nuestros pecados y nos ha dado vida eterna. Gracias, Señor, te damos por todas las bendiciones que tú nos das. Pido esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga grandemente. Primero Dios, nos escuchamos el próximo jueves. Dios les bendiga grandemente. Hasta la próxima.